Crónica sobre el bullying escolar. Empezaba a caer la noche a eso de las 18 horas cuando Luis llegaba a su casa muy cansado, abría la puerta de entrada y dentro de ella lo esperaba su esposa Katy, que lo recibía muy cariñosa y con la cena preparada. Luis saludaba a su esposa y a su pequeña hija de 10 años. Ana, que se sentía muy contenta de volver a ver a su padre, luego de una semana que él saliera de su casa para cumplir con su deber como militar en las Fuerzas Armadas. Al terminar la cena, Luis les comentó a Katy y a su hija que las Fuerzas Armadas lo habían transferido a otra ciudad y que debían mudarse cuanto antes. Katy no lo tomó por sorpresa, pero Ana sí. Apenas hace un año que se habían cambiado de escuela y ya no quería hacerlo más. La situación de un militar y su familia es que siempre deben estar acostumbrados a movilizarse porque siempre tienden a ser movidos de lugares de trabajo. Luis y su familia llegan a la ciudad de Quito, lugar donde fue transferido para seguir cumpliendo con su labor en el ejército. Ana tuvo que ser trasladada de escuela, lo que no le agradó, por el hecho de tener que hacer nuevas amistades, pero no le quedó otra opción que adaptarse. Ana asiste a clases a su nueva escuela. En el transcurso conoció a muchos niños, pero en realidad a ella no le interesaba hacer amistad con ninguno de ellos, pues en su aula de clases existe un grupo de niñas que les encantaba acosar y burlarse de las demás, de aquellas que se sienten vulnerables o inseguras de sí mismas. A estas niñas no les parecía bien que Ana hubiese llegado de otra ciudad, por lo que empiezan a molestarla y decirle muchas cosas. Ella decide no hacerles caso y seguir con su vida. Pues resulta que a Ana le empieza a afectar todo lo que sus compañeras le ocasionan, porque se llegó el día en que las agresoras empezaron a golpearla, amenazándola de que si contaba lo que le estaban haciendo, le iría mucho más peor. Esto ocasionó la baja autoestima de la niña, sumiéndola en la depresión y en la soledad, por el miedo a no decir lo que le estaba sucediendo. Su madre trataba de investigar qué sentía su hija, pero ella trataba de evadirla y siempre corría a su cuarto a encerrarse y llorar. Un día, el grupo de niñas agresoras hicieron caer a Ana, provocando la burla del resto de los niños. Ana se sintió tan frustrada y burlada, por lo que tomó la decisión de quitarse la vida, tomando un envase completo de pastillas. La niña se encontraba sola en su casa. Pasó alrededor de unos 15 minutos cuando llegaron sus padres. Inmensa fue para ellos la sorpresa al encontrar el cuerpo tendido y sin movilidad de Ana. Aún estaba con signos vitales. Los médicos lograron reanimarla con un lavado gástrico y salvarle la vida. Luis y Katy no comprendían por qué su hija había tomado esa fatal decisión. Se preguntaban en qué habían fallado para que la niña llegara a tal circunstancia. Ellos fueron a investigar en la escuela qué era lo que había sucedido y se encontraron con Andrea, compañera de la escuela de Ana. Ella les contó que su hija sufría de constantes acosos por parte de un grupo de compañeras y que ella le había aconsejado que le contara a sus padres todo lo que sucedía, pero nunca lo hizo porque tenía miedo a represar. Ana fue dada de alta y no quería regresar a la escuela. Tenía miedo. Sus padres buscaron ayuda para su hija, mientras las agresoras fueron separadas de la escuela y sus respectivos padres se hicieron responsables de ellas. Esta conducta se da por la persecución física y que se realiza de un niño contra otro con una intención de denigrar o menospreciar para sentirse superior. Por ello es muy importante la atención oportuna de los padres para evitar desgracias. El bullying abarca todo tipo de acciones negativas que pueden ser verbales, psicológicas e incluso físicas, llevando a la víctima a situaciones de acoso e intimidación, infundiendo miedo y temor. Aunque puede comenzar con una simple broma, lo cierto es que pueden llegar a convertirse en un abuso más serio. Este término hace referencia a todo aquel comportamiento
manifestado por niños y adolescentes de una manera discriminatoria, consciente, deliberada y con intención de dañar a otros. Se trata de una forma de violencia muy común que afecta a millones de víctimas. Por lo general, las víctimas de este tipo de trato son niños tímidos, poco sociables, sensibles y que poseen alguna cualidad que los diferencia de los demás o pertenecen a una minoría. Estos jóvenes tienden a ocultarle a sus padres y a su entorno el hecho de que están siendo agredidos en el colegio. El ambiente en el que vive el niño acosador tiene una influencia casi decisiva en su comportamiento. Muchas veces son víctimas de abusos y malos tratos, carecen de afecto y se educan en un entorno familiar problemático, en lo que es habitual la falta de atención y control de los padres. Aquellos niños abusadores no se sienten queridos y tratan de suplir esta carencia, utilizando la violencia como medio para conseguir cosas, alcanzar protagonismo o sentirse respetado. En el fondo, tienen un nivel de autoestima muy bajo y un sentimiento hostil hacia los demás, descargando sobre sus compañeros sus frustraciones. Pero como estos niños no actúan solos, nos encontramos con aquellos que el acosador utiliza para llevar a cabo sus acciones, actuando como sicarios de él. En principio lo hacen porque son débiles e inmaduros y no se dejan llevar, o porque sienten miedo de ser ellos las víctimas, pero con el tiempo lo harán por placer y por mantener la amistad del acosador. Si no cesan en sus acciones, llegarán a convertirse en auténticos acosadores. Normalmente buscan aquellas víctimas que ellos consideran más vulnerables. No es necesario la provocación, ellos actúan sin motivo, tan solo para satisfacer sus necesidades de violencia y el placer que les produce la humillación y el maltrato en sus víctimas. Así se sienten poderosos. Ecuador, después de Argentina, es el segundo país latinoamericano con mayor porcentaje de hostigamiento escolar. Además, se ha expuesto casos dramáticos de niños de 8 años con intentos de suicidio y chicos con depresión profunda en edades 14, 15 y 16 años, debido al acoso. Hasta el momento se han tipificado 6 tipos de bullying, dándose frecuentemente situaciones de varios tipos de acosos contra la misma víctima durante mucho tiempo, meses, todo un curso escolar e incluso varios años. Encontramos el bullying físico. Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre unos a otros. Varios agresores contra una sola víctima. En ocasiones se produce también el robo o daño intencionado de las pertenencias de la víctima. Bullying psicológico. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor, con el problema añadido que son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres, porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación. Bullying verbal. Son acciones no corporales con la finalidad de discriminación, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes, insultos o repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista o sexual. Es más utilizado por algunas chicas a medida de que se va acercando a la adolescencia. El bullying sexual. Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o referencia malintencionada por partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria. El bullying social pretende aislar al niño o joven
del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo o excluyéndolo del resto. Puede ser directo, excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlo del grupo. O puede ser indirecto, ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera, o hacer ver que no está ahí. El ciberbullying o bullying cibernético. Con la penetración de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente este tipo de actos. Es un tipo de acoso muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que se puede permanecer los acosadores. Los canales son muy variados: mensajes de textos en móviles, tablets y ordenadores, páginas web y blogs, juegos online, correos electrónicos, chats, encuestas online de mal gusto, redes sociales, suplantaciones de identidad para poner mensajes. El contenido del acoso va desde los típicos insultos de montajes fotográficos o de videos de mal gusto, imágenes inadecuadas de las víctimas tomadas sin su permiso, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima, de sus familiares y amigos. Todo vale con el fin de humillarla. Con independencia del tipo de bullying, el perfil del acosador suele ser el de una persona físicamente fuerte, impulsiva, dominante, con conducta antisocial y con una ausencia total de empatía con sus víctimas.